En la sesión de hoy y en las tres que siguen, vamos a discutir partes del libro. El libro tiene 4 partes y hoy día vamos a discutir la primera de ellas, que se llama De cambio constitucional. El cambio constitucional es evidentemente un tema de primer orden de importancia. El libro lo recuerda al inicio, cuando cita esa famosa frase de Thomas Jefferson, que afirmaba que las constituciones tenían que ser escritas por cada generación, porque los muertos no deben gobernar a los vivos. Y eso nos habla de que tiene que haber dinámica, tiene que haber un ejercicio, ¿no es cierto?, donde esta institución formal se vaya adecuando a los requerimientos de las sociedades y de la economía y de la política de cada momento. Entonces vamos a tener 2 excelentes comentaristas para, para iniciar el debate. En primer lugar, nos va a acompañar la profesora Tania Groppi, que es profesora de Derecho Público en la Universidad de Siena, en Italia. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos hoy día. Y va luego a compartir también con nosotros sus reflexiones sobre este punto el profesor Gabriel Negreto, que es profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica en Santiago, el director del programa de doctorado, y tiene, bueno, un currículum amplísimo con una gran cantidad de libros, algunos de ellos bastante recientes y muy interesantes, en particular uno que se llama Redrafting Constitutions in Democratic Orders, como reescribiendo constituciones en órdenes democráticos, una comparativa, una perspectiva comparada y teórica, que es del año 2020, así que viene muy bien ese libro para nosotros. Entonces la idea es que haya 12 minutos por cada comentarista. Yo lo voy a hacer bien científico con mi teléfono. Al minuto 10 va a sonar, así que tienen 2 minutos para cerrar, y luego abrimos la discusión con todo el público. Les pedimos que hagan sus comentarios a través de, en la plataforma, en Zoom hay una parte para chatear, manden sus comentarios ahí, y entiendo que por Facebook también pueden mandar comentarios. Diego Pardo va a estar viendo esos comentarios para hacer las preguntas a nombre de ustedes. Así que muchas gracias. Tania, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a nuestro moderador, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias sobre todo a Francisco Soto Barrientos por la invitación. Hemos coincidido un poco en otro seminario, pero es la primera vez que verdaderamente podemos compartir, y vamos a compartir una vez más el próximo lunes en la Universidad de Siena, esta vez hablando del proceso constituyente chileno y de la participación popular dentro de este proceso. Así, gracias. He leído el libro y claro, hay muchos aspectos de interés, pero voy a decir algo como estamos dentro de una mesa sobre cambio constitucional. Voy a detenerme un poco solamente sobre este tema, no obstante el gran interés también de los demás, de los demás, y el hecho también que al final me parece que dentro de este libro todas las partes están muy conectadas y las conclusiones van a retomar todas. A mí estamos mirando al proceso constituyente chileno con mucho interés desde Italia y desde Europa, y me parece que el punto quizá más interesante es que estamos frente a un proceso constituyente sin, por lo menos en apariencia, una verdadera transición constitucional. Es decir, a primera mirada estamos dentro de un marco en el que ya como consecuencia de décadas de reformas constitucionales de la Constitución del 80, ya se ha logrado una transición constitucional hacia la democracia en Chile.
Y así parece quizá que estamos dentro de un proceso de reescritura total de una constitución, y muchas veces se plantea también la idea de estar dentro de un proceso constituyente constituido, de reforma de una constitución existente. Es decir, es un verdadero desafío en el derecho comparado intentar encajar este proceso. El capítulo está dedicado en general al cambio, el primer capítulo, al cambio constitucional, planteando varias soluciones en el plano teórico. Pero a mí lo que me ha impactado más leyendo este capítulo es que por primera vez leyéndolo yo he entendido algo que no llegaba a entender muy bien de este proceso como un proceso de reescritura de una constitución sin una verdadera transición democrática. Porque lo que he visto enfrentándome con varios conceptos que aquí salen, como el concepto de democracia protecta a la chilena, quiero decir, o el marco contramayoritario, así como o el papel del Tribunal Constitucional en la garantía de una constitución, como salen desde este capítulo. Por primera vez, a mí me ha llamado la atención el hecho que sí, miramos a lo que está pasando en Chile desde la perspectiva de derecho comparado, de la democracia pluralista, del Estado constitucional democrático de derecho, el Estado de democracia pluralista, donde la Constitución es el pacto fundamental dentro del contexto pluralista en el que se establecen los valores, lo que une, y que después las mayorías electorales tendrán que respetar todo o que lo llamamos el constitucionalismo de la democracia constitucional. Así me impacta que en realidad lo que se está tentando y ojalá consiguiendo en Chile es escribir por primera vez después del régimen autoritario un pacto. Es decir, el cambio constitucional, pregunta, ¿es un verdadero proceso, por lo menos un tentativo? Ojalá que tenga éxito, pero es un tentativo de escribir una constitución en el sentido de constitución que en derecho comparado tenemos como constitución del Estado democrático pluralista, un pacto fundamental sobre lo que une, porque al final, que tiene no solamente un valor simbólico, que tiene un valor normativo, porque una constitución normativa, después las fuerzas políticas tienen que cumplir con esta. Es decir, estamos verdaderamente, me parece, buscando este pacto en el sentido que lo conocemos desde el constitucionalismo del segundo posguerra. Aquí, claro, cada uno de nosotros en derecho comparado está marcado por su tradición constitucional, por su contexto. Yo lo que quiero introducir aquí es la perspectiva del constitucionalismo de Italia y de Alemania, sobre todo, del segundo posguerra. Es decir, cuando se tiene que escribir un nuevo pactum societatis. Así, más allá del contenido que
cada constitución tiene que tener, y aquí se va a examinar en el libro, la forma de Estado, el régimen político, derechos y libertades, pero más allá de todo esto, a mí me parece que lo que se está buscando es un pacto fundamental sobre lo que pueda unir. Y allí se encuentra también el tema que según en mi perspectiva es clave no solamente en Chile de la igualdad. Es decir, la igualdad, si se busca un nuevo pactum societatis, la igualdad es la premisa fundamental en el sentido de una cercanía. El Estado democrático pluralista, este es el problema que tenemos también en Europa con las desigualdades, puede funcionar solamente si hay una cercanía y esto puede permitir, podemos utilizar varias palabras, solidaridad, fraternidad, que solamente son los valores que pueden ayudar la convivencia dentro del marco de un Estado democrático pluralista. Así, esto a mí me parece lo más importante y muchas veces en las constituciones estos valores son el núcleo fundamental, cláusulas pétreas, es decir, todos los demás en las constituciones son un poco en la perspectiva de Kelsen, leyes en la forma de constitución, es decir, se pueden cambiar con mayorías calificadas, las normas que no integran este verdadero núcleo fundamental. Así, a mí me parece esto el punto a subrayar para entender también por qué la constitución actual, como no es una constitución que ha sido pactada entre las diferentes fuerzas del pluralismo, que son sociales, pero no solamente, son también de género, depende. En África del Sur el clivaje principal ha sido racial, en otros países ha sido político, social, pero la constitución actual no tiene esta característica y por esto muchos conceptos, y termino, de la democracia constitucional en este momento en Chile, no, en carencia de una constitución de este tipo, no funcionan. Porque a mí me impacta mucho todo el problema contramayoritario, el Tribunal Constitucional, si lo miramos desde la perspectiva pluralista, donde la Constitución es un pacto, hay que protegerlo contra las mayorías, claro, contra las mayorías electorales. Este higher lawmaking, como queremos llamarlo, si es producto de un pacto, hay que protegerlo y el problema contramayoritario ya no existe. Pero esas categorías en este momento, en carencia de esta constitución, no se pueden aplicar. Y esto explica muchas cosas, muchos gaps en aplicar el derecho comparado en este momento. En la perspectiva constituyente, claro, sí, la perspectiva es de una constitución, de un Estado democrático pluralista, como norma suprema, donde existe un consenso y sobre lo que hay un consenso no se escribe, porque esto es lo que pasa cuando se busca un pacto. Hay cosas que al final no se pueden escribir porque no se encuentra un consenso. Allí sí que podemos trabajar en derecho comparado en esta perspectiva y es muy interesante el libro. Ya he terminado. Gracias. Muchas gracias, Tania. Le cedemos la palabra entonces a Gabriel. Recuerden que pueden mandar sus preguntas por escrito porque Diego las va a ir leyendo al final. Adelante, Gabriel. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Guillermo, Diego, por esta invitación. Bueno, antes que nada, quiero decir que felicito a Francisco y a Alejandro, que me parece que no está ahora presente, por este libro. Creo que va a ser muy útil para el proceso, va a ser muy útil para informar algunos puntos neurálgicos de las decisiones que se vienen durante
la formación y constitución de la convención. Voy a enumerar algunos puntos que me surgieron mientras estaba revisando y leyendo con atención el capítulo sobre cambio constitucional. Un primer comentario es, ustedes dicen que las constituciones cambian de manera relativamente frecuente. Esto es innegable, está claro. Sin embargo, hay algo que sirve mucho para reflexionar sobre algunos de los problemas que enfrenta Chile hoy en día en cuanto a qué tipo de cambios se está buscando, en el sentido de que cambio formal o reemplazo formal no implica un cambio radical de contenidos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros entiendo de dónde viene la perspectiva de Tania, es la visión clásica del derecho constitucional. Desde el punto de vista de la política constitucional comparada, realmente no hay gran evidencia de muchas democracias que cambian sus constituciones. Las constituciones no solo cambian en transiciones a la democracia o en la creación de un nuevo Estado. En ese sentido no es inusual lo que está pasando en Chile. Pero lo que sí es inusual es esta idea de que en virtud del cuestionamiento a la Constitución de Pinochet, la convención tiene que partir prácticamente haciendo tabula rasa. Esto está bien como imagen, está bien como metáfora, si se quiere, pero esto no es realista, y no es realista de ninguno de los procesos constituyentes que han existido en el mundo. Incluso en aquellos cambios más radicales que se hicieron en oposición a la constitución precedente, y puedo mencionar aquí la constitución de 1988 en Brasil, que se instaló el debate constituyente prácticamente a la fuerza y al calor de los movimientos sociales que protestaban contra el régimen militar, que quería una mera enmienda de la constitución de 1967, o por poner otro caso, la constitución de Colombia de 1991, si bien en todos estos casos y muchos otros está la idea de crear una nueva constitución, es decir, no es una mera enmienda, hay que entender que esto se manifiesta por el carácter político que tiene la decisión. Desde el punto de vista concreto, yo no conozco ningún proceso constituyente que no haya tomado la constitución anterior como una base a partir de la cual generar una reforma general. Y esto lo digo porque me parece que hay una expectativa de innovación, sacando los puntos neurálgicos, claves, que todos conocemos, los umbrales supermayoritarios, las restricciones a la expresión de la mayoría legislativa, la ausencia de derechos sociales y todo lo que es la herencia, estamos en claro. Sin embargo, me parece que hay muchos aspectos que hay que pensar en que hay una práctica establecida, de hecho hay una práctica ahora ya consolidada a través de años de democracia, en donde no se va a empezar de cero. Y esto lo demuestra el índice de similitud, que lo han utilizado Elkins, Ginsburg y Melton, para determinar que en verdad prácticamente las nuevas constituciones reproducen a las anteriores en casi un 80% del contenido. Y me parece que lo mismo va a ocurrir en Chile, a pesar de que es probable que el índice de renovación y de cambio sea mayor. Pero me parece que las expectativas están un poquito infladas en el caso chileno, ¿no? Un segundo punto, ustedes dicen que hablan de la legitimidad como un motivador del cambio, mejor dicho, la falta de legitimidad, y mencionan la legitimidad de origen, que está clara, fue una constitución sancionada en dictadura, si bien que reformada después en democracia, pero después hablan de la presencia de una gran cantidad de reformas, como una suerte de indicador indirecto de ilegitimidad o de baja legitimidad en el ejercicio. Yo acá quisiera hacer el comentario que esto no es claro, ¿sí? No es claro porque la relación entre reemplazos y enmiendas desde el punto de vista empírico y conceptual es controvertida. Por ejemplo, Elkins, Ginsburg y Melton consideran que hay una relación tipo U, es decir, donde la posibilidad de reemplazo crece
conforme las enmiendas sean muy bajas o cuando las enmiendas son muy altas. Es decir, en términos economistas, de economía habría un óptimo, un equilibrio, un punto de equilibrio en el cual en un punto medio donde la Constitución no es enmendada ni mucho ni poco, la Constitución permanece. Pero en todo caso, hay una evidencia muy fuerte de que las enmiendas contribuyen a la estabilidad de las constituciones, ¿no? Y, por ejemplo, empíricamente esta idea de que hay un punto óptimo, por ejemplo, yo en América Latina no encontré ninguna evidencia, al contrario, conforme más enmiendas se dan, más perduran las constituciones. Entonces, y las razones por las cuales no se producen reemplazo pueden ser muy disímiles. México, ¿sí?, tiene más enmiendas constitucionales que Chile, y la Constitución no se ha cambiado por razones muy, pero muy distintas a la de Chile. Es decir, no se ha cambiado porque todavía está atada a la simbología revolucionaria de la Revolución de 1917. En el caso de Chile, ha sido, por lo menos hasta hace una década atrás como mínimo, la presencia todavía o la amenaza o el temor de un veto de las viejas élites autoritarias y de los partidos sucesores, ¿no?, de derecha que tenían capacidad de bloqueo en el Congreso. Pero nada, el comentario es un poco que me parece controvertida esta idea y quizás es para discutirla un poco más. Luego, un tercer punto, yo creo que es interesante lo que ustedes dicen en cuanto a que la democracia excluyente, que sin duda es el modelo que se quiso establecer desde 1980, bueno, en la reforma del 89 como herencia y como transformación de la Constitución del 80, que fue la que rigió en democracia, la idea de que se generó por este tipo de modelo una caída en la participación electoral. O sea, ustedes atribuyen a la apatía, a la alienación, a la desafección ciudadana un poco este modelo excluyente. Y acá también me parece que es un punto interesante para discutir, en primer lugar a nivel comparado, porque yo creo que hay datos para ver si, por ejemplo, las democracias con fuertes elementos contramayoritarios, que son los que en política comparada llamamos las democracias consociativas, ¿no?, realmente están acompañadas con una baja en la participación electoral. Aquí probablemente hay, y no probablemente, sino que hay en los estudios empíricos que conozco problemas metodológicos porque las democracias contramayoritarias tienen muchas instituciones en las que algunos efectos apuntan para un lado y otros para otro. Por ejemplo, la representación proporcional suele aumentar la participación, mientras que, por ejemplo, los vetos minoritarios, la ausencia de una distinción exacta entre gobierno y oposición, el bicameralismo, etcétera, tiende a diluir la responsabilidad de los gobiernos y la capacidad de identificar, ¿sí?, a quiénes son los responsables por las decisiones públicas. Pero en el caso de Chile, aquí hay algo que ustedes no mencionan y me parece interesante tener en cuenta, es que la participación electoral comienza a declinar de manera drástica mucho después de la transición, ¿sí? La elección presidencial del 2000, 2005, 2009 tuvo porcentajes por encima del 80% en participación electoral. Y es recién en el 2013 que baja al 49% y después en el 2017 al 46%, con lo cual hay un problema complementario al de la Constitución, que por supuesto informa el problema que enfrentan los constituyentes ahora, pero que atañe también a ciertos problemas en los canales de representación, las instituciones de intermediación, como son los partidos políticos, y eso quizás escapa un poquito al marco de regulación constitucional. En cuanto al conflicto social, aquí ustedes toman la perspectiva que yo creo que es plausible, es razonable, es la que hemos de alguna manera asimilado al observar el proceso, y es que la desigualdad es el factor fundamental que ha llevado a la insatisfacción, a la frustración de los ciudadanos con el modelo político institucional. Acá yo creo, digo, es una pena que no esté Alejandro, porque me parece que, sí, me quedan 2 minutos, ya termino. Que no esté Alejandro aquí para responder, pero me parece que no es tanto la desigualdad, sino que es la interacción entre desigualdad y crecimiento.
Y el punto no es menor porque si fuera la desigualdad, la pregunta es, ¿y por qué Chile está peor, ¿sí?, que otros países de América Latina que tienen más altos niveles de desigualdad socioeconómica y sin embargo no tienen demanda de cambio constitucional o cuestionamientos fuertes al sistema institucional? Me parece que es la interacción entre un crecimiento económico que, visto desde este punto de vista puramente agregado, fue exitoso, y una decisión que no me queda claro que sea un problema institucional puramente, es una decisión política de no haberse hecho cargo de la distribución equitativa de ese desarrollo. Y esta interacción, que es un poco lo que teorizó en su momento Albert Hirschman con el efecto túnel, es lo que genera la frustración y no solo la desigualdad. Y por último, algo que ustedes mencionan, el sistema presidencial como factor para explicar el pequeño tamaño del Estado y el bajo gasto social. Yo creo que esto es muy discutible. ¿Por qué? Porque en América Latina tenemos sistemas presidenciales con muy variado nivel de tamaño del Estado y del gobierno y muy variado nivel en materia de gasto social. Y específicamente el hiperpresidencialismo, yo creo que es una explicación dudosa del tamaño del gobierno y del gasto social, porque aquí al lado tenemos Argentina, que es un sistema constitucional con un presidente mucho más fuerte que el argentino todavía, y sin embargo con un tamaño de gobierno muchísimo más grande y un gasto social incomparablemente mayor al de Chile. Pero bueno, termino con estas cuestiones. Gracias. Bien, excelente, buenísima forma de iniciar la conversación. ¿Hay preguntas, Diego? Veo que acá está Antonio Urrutia haciendo una pregunta. A ver, vamos a ver. Antonio Urrutia dice, ¿qué significado? Sí. ¿Tienes tú ahí? Vas leyendo las tuyas, Diego, si quieres mejor. Ok. Antonia Urrutia nos dice, ¿qué significado creen que tiene que el grueso del proceso constituyente será acompañado de etapas eleccionarias y cambios de gobierno? O sea, supongo que se refiere como al timing actual que tenemos, y que bueno, si se posterga la elección sería incluso un combo más grande todavía. Tendríamos también elección presidencial junto con todo lo demás. Me llegaron un par de preguntas al chat y había otra en el canal de Facebook. Voy a tratar de vincularlas un poco con lo que estaba mencionando Gabriel, respecto del timing de la reforma, del timing de la demanda por una nueva constitución. Hay una asociación ahí a la participación electoral, donde, claro, efectivamente la participación electoral en Chile, donde empieza a disminuir, o sea, hay un salto grande, digamos, en el 2010, digamos, que no coincide tan bien con el itinerario de reformas constitucionales, o al menos con la gran reforma que hubo en el 2005, pero pareciera que sí tiene algún mejor calce con el timing de la conflictividad social, que es otro de los aspectos que menciona el libro. Pareciera haber una especie de relación entre conflicto social, participación electoral, demanda por una nueva constitución, que quizás quiera, digamos, conversar con un poco mayor de detención, Francisco. Yo creo que esas dos engloba un poco las dos cosas, la simultaneidad con otros procesos de cambio electoral de autoridades que de hecho pueden dejar de existir en la nueva constitución, y esta, digamos, relación con el conflicto social y el timing de la demanda de una nueva constitución. Ya, entonces tenemos dos muy buenos comentarios de Tania y de Gabriel, y dos preguntas. Entonces, Francisco, Alejandro, ¿quieren hacer algunas réplicas? Sí, yo parto porque creo que estuvimos hablando con Alejandro por interno y creo que quiere hacerse cargo de las preguntas o de los comentarios más económicos. Entonces, primero, algo que dijo Gabriel, bueno, le agradezco a los comentaristas sus ponencias muy interesantes. Y quería hacerme cargo de un comentario, más que hacerme cargo,
comentar algo que comentó Gabriel en relación a esta idea de la hoja en blanco, porque yo no manejaba ese dato de cuánto porcentaje de las otras constituciones mantienen las nuevas constituciones. En Chile eso es bien evidente. Nuestras constituciones han concentrado debates y polémicas en temas bien puntuales. Y es justamente en los últimos 10, 15 años donde el abanico de discusión se ha expandido a casi todos los temas constitucionales. Entonces, ese es un antecedente. Por lo menos los abogados hemos estado insertos. El otro día conversábamos sobre dónde se concentraba la mayor o menor reflexión en materia de cambio constitucional y como antecedente al proceso de reemplazo que estamos viviendo. Y yo pondría ese punto. Los abogados hemos estado hace 10 años, que anteceden este proceso, abriendo el debate constitucional, un debate muy atomizado. De hecho, Gabriel Salazar diría que no ha existido debate. Y justamente en los últimos 10 años se han abierto prácticamente en todos los ámbitos constitucionales una discusión. Ahora, ¿eso es suficiente para plantear la tesis de la hoja en blanco? Yo me sumo a la duda de Gabriel y doy dos antecedentes. Primero, los insumos de los encuentros locales autoconvocados que elaboró el proceso de la presidenta Bachelet, donde básicamente el debate constitucional tendía a la moderación y a reconocer ciertos elementos de nuestra tradición constitucional. De hecho, la propuesta de la presidenta Bachelet reproduce la estructura de la Constitución vigente y mantiene un montón de temas. De hecho, eso le significó profundas críticas. Ahora, sumo un último punto. Cuando la Constitución, el proyecto de Constitución de la presidenta Bachelet llega al Congreso, el Congreso lo empieza ¿cómo se llama?, a poner en discusión. Y puso en discusión antes del estallido social los dos primeros capítulos. Y le preguntaba a la gente, ¿tú prefieres, por ejemplo, mantener la referencia a la familia como núcleo fundamental de la sociedad o omitir esa referencia, que era lo que planteaba el proyecto de Bachelet? Y masivamente la gente se planteó por mantener el criterio de la Constitución del 80. O la referencia, por ejemplo, a los emblemas nacionales, o la idea de la soberanía nacional. Entonces, uno parte del supuesto de que esta convención va a reproducir el debate de los académicos progresistas. Y creo que nos podemos encontrar en algunas temáticas con cierta sorpresa. Entonces, ahora, yo personalmente no soy candidato en este proceso y lo enfrento como un científico, como un observador. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy interesante ver cómo los convencionales y cómo la ciudadanía muestra sus posiciones frente a esta idea de la hoja en blanco. Ahora, la superposición con otras elecciones y con ¿cómo se llama?, con ciertas definiciones que van a ir acompañando a la convención, yo creo que va a ser un tema también muy relevante, porque en la medida que la convención logre atraer la atención de la ciudadanía, genere un proceso participativo y vaya convenciendo a la mayoría de los chilenos que el camino está por la deliberación constitucional y no por la calle, que es un poco respondiendo a esta pregunta de Diego. O sea, de hecho, uno de los principales efectos de procesos constituyentes participativos justamente es reencantar a la ciudadanía con soluciones pacíficas y con el debate público. Entonces se abre un gran proceso de deliberación, lo que de alguna manera permitiría ir diluyendo las tesis más confrontativas. Ahora, por otro lado, viendo si la convención logra generar ese proceso virtuoso, nos vamos a claramente
este va a ser un factor muy determinante a la hora de las elecciones que se siguen. Los candidatos van a tener que, de alguna manera, digamos, apropiarse de esos discursos y sumarse a posiciones mayoritarias o minoritarias que se estén generando en la convención. Entonces, sin duda, eso va a significar que se va a constitucionalizar de alguna manera el debate de las otras elecciones. Sí, querría hacerme cargo de un par de asuntos económicos que relacionados, digamos, con temas de economía que surgen tanto en la presentación de Tania como de Gabriel. Lamento, Gabriel, haber estado con la cámara apagada, pero estaba, así que escuché parte de lo que ustedes conversaron. Mira, respecto de Tania, quería hacer un alcance porque no sé si entendí bien, pero entiendo que ella plantea que el problema de las estructuras contramayoritarias debiese ser mayor en una constitución como la chilena, que fue creada, digamos, bajo el poder de monopolio de ciertos sectores, y no en constituciones que efectivamente provienen de un pacto social y que por lo tanto estas reglas contramayoritarias protegerían ese pacto social. Lo que ocurre es que está muy ligado con los orígenes de nuestra Constitución. Tiene que ver que hubo una crítica muy fuerte desde los economistas políticos a las reglas de mayoría simple. Hay un libro, digamos, bastante seminal en este tópico, que es el Cálculo del Consenso, que es un libro que escriben Tulloch con Buchanan, ¿ya? Ya hace varias décadas atrás, donde ellos efectivamente lo que hacen es atacar la regla de mayoría simple, la atacan desde un punto de vista formal, dicen que no es eficiente desde el punto de vista económico, lo cual es más o menos natural porque la redistribución no es eficiente bajo la noción económica de eficiencia, bajo la noción de Pareto. Y en términos más políticos, ellos dicen que los mecanismos contramayoritarios son mecanismos expropiatorios. Lo que tienen que hacer las constituciones es proteger a las élites que están produciendo. Ese es el origen de las reglas contramayoritarias, que después es trabajado por la Escuela de Chicago y por Hayek en particular. Y muchas veces se comenta que estuvo en Chile Hayek y Milton Friedman al momento en que se está discutiendo la Constitución, pero también estuvo Buchanan, vino 2 veces, digamos, el año 81, y estuvo reunido, digamos, con la misma gente que estaba participando de la Constitución. Entonces, yo creo que estos mecanismos contramayoritarios, al menos como lo entendemos dentro del mundo de la economía política, tienen que ver con, más allá de cuál es el pacto original, resguardar un poquito a la democracia de los mecanismos de redistribución. Esa es más o menos la idea que está en la escuela, ¿cierto?, de elección pública. Eso es lo primero respecto al comentario de Tania, y que tiene que ver, yo creo, con algún asunto que nosotros no tocamos en el libro, pero que va a ser discutido por la convención, que es la rigidez que nosotros queremos darle, ¿cierto?, a las nuevas instituciones. Querría hacer un comentario breve respecto a algo que dice, que comentó Gabriel, algo que no estoy de acuerdo y algo que sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que este es un hecho, con que la participación empiece a bajar con algún rezago. Gabriel dijo el año 2005. La caída en la participación electoral, bien medida, digamos, medido como los votos contra la población en edad de votar, bajó en línea recta, bajó de manera sistemática. Es verdad que proviene de esta primera elección fundacional, diría Schmitter, ¿cierto? En el cual se votó del orden del 92% para el plebiscito, pero luego empieza a caer de manera sistemática. De hecho, la discusión sobre la apatía y la falta de participación en Chile, y la famosa tesis de expectativas de Brunner, ¿cierto?, aparece el año 97. ¿Ya? Lo que ocurre es que a veces eso está mal medido porque se mide como en Estados Unidos, ¿cierto?, quienes se votan versus quienes se registran, y el problema que ocurrió en Chile es que el registro fue el que empezó a bajar de manera muy fuerte, pero esa caída fue sistemática. De hecho, la introducción del voto voluntario no significó una caída más abultada que la que habíamos visto en ocasiones anteriores, así que yo sí creo que hay un mecanismo sistemático de baja de participación que se detona en el momento mismo de la transición, no ocurre con cierto rezago. Entonces ahí yo tengo alguna discrepancia con lo que comentaba Gabriel.
Pero en lo que sí estoy de acuerdo es respecto del rol que tiene la desigualdad sobre el conflicto. Yo creo que efectivamente, y aquí hay algo que podría parecer curioso para mucha gente, no tenemos ninguna evidencia que la desigualdad genere conflicto social. No tenemos ninguna. Y la razón no es tan difícil de explicar. En la medida en que los países generan mayores índices de desigualdad, también generan mecanismos propios para mantener esas propias desigualdades. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo que Chile, por ejemplo, Chile tiene un problema de desigualdad más o menos crónico desde hace mucho tiempo, desde los 80 de hecho, y durante los últimos 10 años lo que hemos visto, por el contrario, es que se ha mitigado un poco esa baja desigualdad que existe en Chile. Empezó a mitigarse ya durante la última década. Así que efectivamente la desigualdad no está detrás del estallido o del conflicto, que yo creo que es lo que señalaba Gabriel. Yo creo que lo que nosotros queremos enfatizar en este capítulo 1 es que la estructura constitucional nos da grandes herramientas para que podamos lidiar con esa desigualdad. ¿Ya? Y eso efectivamente hace que se preserve este nivel de desigualdad alto que teníamos ya desde los 90, y lo que nosotros decimos es que hay dos mecanismos ahí que están operando, los mecanismos de cómo se gestionan y se negocian los excedentes del mercado, digamos, o sea, que está ocurriendo en el mercado laboral, que por supuesto no todos los temas son constitucionales, hay mucho ahí que depende del Código del Trabajo, y las restricciones que hemos visto que no han permitido que el Estado pueda crecer a niveles que estén más cercanos a sus niveles de desarrollo. La discusión respecto a sistemas de gobierno y tamaño de gobierno es una discusión más o menos de larga data. Yo creo que la literatura tiende a mostrar que efectivamente los sistemas presidenciales son más pequeños. Ahí hay una serie de resultados y una serie de críticas. El mismo Daron Acemoglu critica a Persson y Tabellini respecto al uso de variables instrumentales. Es un tema delicado. Yo creo que la literatura tiende a mostrar hoy día que los sistemas parlamentarios tienden a tener gobiernos más abultados. Para terminar, solamente quiero decir que nosotros con Francisco no estamos proponiendo que el tamaño de gobierno deba aumentar. Lo que nosotros creemos es que efectivamente, dadas las distintas demandas sociales, probablemente el gobierno va a aumentar y vamos a tener que gestionar un nivel de gobierno más alto. Un presidencialismo, un hiperpresidencialismo no es el mejor tipo de organización para gestionar ese tipo de gobierno. Nosotros creemos que el tipo de gobierno es algo que se debe decidir por medio de la política ordinaria y no por medio de la Constitución. O sea, nosotros pensamos que hay que salir de este amarre bucaniano, ¿cierto? Y permitir que la política ordinaria fije el tamaño de gobierno. Esos son algunos de los comentarios que tenía. Gracias. Perfecto. Diego, no sé si han llegado más preguntas. No, pero quizás puedo tratar de empujar el debate hacia... Hay una mía. Sí, o sea, déjame decir solo una cosa, que hay un punto de lo que dijo Gabriel que me pareció particularmente interesante, ya que se nos sumó Alejandro, quizás podría comentar lo que es, digamos, la relación como crecimiento-desigualdad. Si es la interacción, cada una por separado, ambas juntas. Yo creo que ahí hay un debate bien interesante. Quizás si pudiera como expandirlo un poco más, Gabriel. Y supongo que Alejandro va a querer responder. Seguro. ¿Me preguntabas a mí, Guillermo? Sí, puede efectivamente, es buen punto, explicar un poco más cómo ves tú esa relación entre crecimiento y desigualdad, esa interacción. Alejandro... Lo que quería apuntar es que en todo este debate que hicimos desde fines del 2019, después ya lo reflexionamos de manera retroactiva durante 2020, cuáles fueron los detonadores de la crisis, de la insatisfacción y demás, que digamos hubo una cosa un poquito esquizofrénica entre que
Chile era, ¿no? Como era el oasis, el paraíso, ya no me acuerdo la metáfora, a que era un desastre sin calificativo. O sea, el modelo político había fracasado, el modelo económico había fracasado, y me parece que aquí hubo una cosa pendular que no refleja la realidad en ninguno de los dos extremos que se han manejado, ¿no? Ni en la imagen esta paradisíaca del modelo de la estabilidad política y del crecimiento económico sostenido, equilibrado y demás, ni tampoco la idea del desastre calificado. Si uno hace un análisis comparativo en América Latina, hoy mismo, tomando en cuenta el estallido y todo, el éxito de partes del modelo económico chileno es indiscutible. Y acá no creo que Alejandro, utilizando argumentos económicos, lo podría rebatir. Es decir, hoy en día, incluso midiendo todo, midiendo crecimiento, tomando en cuenta desigualdad, Chile no está mal ubicado, al contrario, está entre los sistemas más exitosos desde el punto de vista económico. Ahora bien, y la desigualdad ciertamente no es Chile el caso más llamativo en materia de desigualdad. Y vemos que en otros países con niveles de desigualdad equivalentes o más profundos, como Brasil, Colombia, mismo México, no hay una demanda, digamos, de cambio institucional, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí lo que ha hecho especial al caso chileno es esta interacción entre un crecimiento económico que generó una nueva clase media, como se dijo, con ciertas peculiaridades, una nueva clase media, que tiene expectativas más altas que los ingresos que alcanzó a tener y lo que con esos ingresos alcanzó a poder adquirir y consumir en materia de servicios esenciales, pero un crecimiento económico que movió las expectativas, ¿no? Y que entonces hizo que una desigualdad que había ya también disminuido, a la luz de estas expectativas, la interacción la hiciera mucho más escandalosa, mucho más frustrante. Y por eso refería al efecto túnel de Hirschman, de su artículo de los años 70. Es esto, ¿no? O sea, tú vas por un túnel, ves que el tráfico se estanca, esperas, en un momento te pones contento porque ves que la fila del lado va avanzando, pero cuando ya pasa un rato y ves que tu línea no se mueve, empiezas a sospechar que aquí hay un juego sucio, porque les tocó a todos y no te toca a ti, o porque tú avanzaste un poquito y los demás están avanzando mucho. Entonces, me parece que es eso. Ahora, esto no es una mera discusión de lo que pasó en el 2019, me parece que es importante también para el debate que se armó y la expectativa y las imágenes que se han manejado respecto de qué es lo que hay que corregir, ¿no? Entonces, lo que está claro es que hubo un crecimiento desequilibrado en materia de cómo se pudieron empezar a implementar reformas institucionales y decisiones políticas que pudieran, con el mayor crecimiento económico, ir atemperando las desigualdades, que esto es lo que hace un crecimiento equilibrado, tomando en cuenta la desigualdad, que en general tiende a aumentar al principio. Y acá hay un fracaso político e institucional de la élite política chilena, con la constitución de Pinochet como explicación, pero además con una responsabilidad personal, política, de dirigencias clarísima, más allá de la constitución, y que para mí me parece que informa un poquito el debate próximo, porque fue un fracaso total, hay que desechar todo respecto del modelo chileno. No, yo creo que no. Yo creo que lo que le faltó fue no solamente equidad en el papel, sino en un espíritu, en una práctica, en decisiones jurisprudenciales, y lo que es la tarea de la próxima constituyente es cambiar este entendimiento colectivo acerca de hacia dónde va la Constitución. Y me parece que ese entendimiento colectivo no debería de ser partir de la base de que esto fracasó en todos sus aspectos. Yo creo que no. Yo creo que no fracasó en todos sus aspectos, entonces por eso me parece que es mejor plantearlo como una interacción entre un modelo que tuvo un éxito desequilibrado o que incluso en algunos aspectos fue víctima de su propio éxito, en el sentido de que lo dejó puramente librado al mercado y al crecimiento económico, cuando acá se necesitaban resortes institucionales y decisiones políticas que no se hicieron y que no se tomaron, ¿no? Oye, yo les propongo, porque estamos ya más o menos en el tiempo, hacer mi pregunta, que a lo mejor la gente de Facebook no la ha leído,
y luego le damos un breve momento a Tania para que haga alguna reflexión final y cierran Alejandro y Francisco, ¿les parece? Nos vamos a demorar 10 minutos más, ¿no? La pregunta que tengo yo es a propósito justamente de un comentario interesante de Tania cuando habla un poco del valor normativo de la Constitución, que me parece que lo encuentro muy claro, y al ver lo que están hablando los constituyentes, básicamente es sobre la parte normativa de la Constitución. Y eso me parece bien porque debiera, como pongo ahí, alinear las expectativas de la ciudadanía respecto de qué queremos construir como país, cuál es ese pacto al cual tú señalas. Sin embargo, para que ese pacto sea creíble, para que ese futuro sea creíble, la sala de máquinas de la Constitución tiene que ser también creíble, tiene que tener, en cierta forma, tiene que otorgar los instrumentos reales, y ahí yo creo que en cierta forma se hace inevitable, y esta es la pregunta, aprovecho para ti, Tania, pero también para Alejandro y Francisco, en cierta forma a mí se me hace inevitable pensar que acá tiene que haber un cambio de régimen político como una señal muy clara, tangible, de que la sala de máquinas va a operar en el sentido normativo al cual se aspira. ¿Qué opinión tiene? Tania. Sí, a mí me parece, reacciono, gracias Guillermo, a tu pregunta y también un poco a lo que se ha dicho en los comentarios de Francisco, Alejandro, a la intervención de Gabriel. Pero yo pienso que tenemos que tener en cuenta que sí, estamos frente a un conflicto social dentro de un grupo social que es la población, el pueblo de un estado. Y tenemos que preguntarnos cuál es el papel que una constitución puede jugar, cuál es la contribución de una constitución en el sentido de constitución que tenemos como producto del constitucionalismo. Es decir, hay muchos aspectos que pueden ayudar a solucionar conflictos sociales, a encontrar una paz social. La Constitución es uno de estos instrumentos, es decir, no hay que cargarla ni de demasiadas expectativas, ni de pocas expectativas. Es decir, hay verdaderamente, yo pienso, que tomar en cuenta, algo se dice en el primer capítulo, pero quizá podría desarrollarse más al final, ¿qué es una constitución y qué constitución queremos? Es decir, cuando tomamos en cuenta el constitucionalismo del Estado democrático pluralista, también como constitucionalismo transformador, que tenga un impacto sobre la realidad, sobre las relaciones sociales, la distribución de la riqueza. Pero esta es una constitución y para que pueda verdaderamente tener normatividad, así regreso a la pregunta, hay que montar instituciones. Esto a mí me ha gustado mucho, la última frase de todo el libro, en la página 95, no es nuestro capítulo de hoy, son las conclusiones, pero donde se subraya que la Constitución necesita también instituciones, porque si no, estas aspiraciones, ahora no estoy leyendo, pero este constitucionalismo aspirational, que aspira a cambiar la realidad, pero no consigue. Así, allí regreso otra vez. Quizá que tenemos que cancelar de este debate la palabra contramayoritario, porque contramayoritario me parece que en Chile tenga, en consecuencia de la falta de esta constitución como pacto social, claro, tenga este valor de conservación del poder de una élite. Esto significa. Así, no hablamos de esto. Pero sí, lo que es necesario es tener instituciones no mayoritarias también, que puedan, porque ustedes tienen claro esto, me parece un poco la Asamblea Constituyente italiana, que
vamos a tener una constitución transformadora, las fuerzas políticas que quieren actuarla, pero estas instituciones no mayoritarias con legitimidad técnica que pueden ser como obstáculos en esta implementación. Pero no necesariamente es así, es decir, puede ser que no hay fuerzas políticas que ganen en las elecciones que quieran verdaderamente implementar la Constitución. Es decir, la necesidad de un balance entre diferentes legitimidades y tener instituciones no mayoritarias es verdaderamente, en mi perspectiva, algo importante. Y hay que pensar muy bien, esto es lo que yo tengo esta convicción en mirando muchas constituciones, también en el papel de estas instituciones no mayoritarias, en primer lugar, las garantías constitucionales, las instituciones de garantía constitucional, como instituciones que puedan ayudar en implementar la Constitución. Pienso en la inconstitucionalidad por omisión, por ejemplo, que es algo que hay que tomar en cuenta verdaderamente. Así, y termino, yo pienso que tenemos quizá que enfocarnos un poco más en lo de que estamos hablando, que al final solamente, no sé, es una constitución rígida con su impacto que puede tener normativo solamente si hay instituciones que puedan actuar. Y lo demás, hay muchos temas, por ejemplo, eso de la participación, y termino, Guillermo, te miro para ver si me dices 1 minuto, 30 segundos. 1 minuto. Sí, esto de la participación, por ejemplo, la participación ha caído en todo el mundo, en los países democráticos, porque es una consecuencia de la crisis de las ideologías, de la crisis de los partidos políticos, de los nuevos medios de comunicación social, de la globalización por la que la gente no participa porque piensa que el Estado ya no sirve para nada. Así, ¿por qué participar cuando las decisiones las toman afuera? Así, hay muchos temas sobre que no es verdaderamente que la Constitución pueda tener este impacto. Son temas complejos que hay que abordarlo bajo muchas perspectivas. Así no hay tampoco que cargar demasiado la Constitución. Gracias. Le dejamos el tiempo a los autores. ¿Quieren referirse a algún tema particular de lo que ha sido dicho acá? Francisco, Alejandro. Yo simplemente agradecer las reflexiones de ambos comentaristas. La verdad, muy interesante. Nosotros trabajamos con hace un libro que es de difusión, que pretende justamente incidir en el debate actual, que cada vez es más masivo y no es necesariamente de especialistas. Entonces, claramente siempre dejamos algunos temas que no priorizamos y claramente comentarios como los de ustedes nos anima a seguir pensando y escribiendo sobre estos temas. Así que gracias. Estupendo. Alejandro, quizás para cerrar. Sí, terminar brevemente, sumándome a los agradecimientos de Francisco, quiero decir respecto a este primer capítulo que efectivamente, como dijo Gabriel y como dijo Tania, no se le puede achacar todo a la Constitución. Ahora a nosotros nos parece que la discusión sobre el malestar ha sido una de las discusiones fundamentales en Chile y, en nuestra opinión, con Francisco, la crisis de expectativa que le gusta mucho al mundo de los economistas, a nosotros nos parece que ha sido puesta de manera muy central y dejando de lado cuáles son los problemas institucionales que tenemos. ¿Ya? Esa es una discusión larga en la cual no vamos a seguir acá, pero justamente la idea del libro era enfatizar algunos asuntos que no habían sido enfatizados, digamos, por estas otras explicaciones, problemas que efectivamente tienen nuestras instituciones, que nosotros creemos que la tiene la Constitución del 80, y desde ahí empezar a construir, digamos, a mirar cuáles son los vectores sobre los cuales hay que
tratar de influir, que son los capítulos que vienen. Así que bueno, agradecerles a Tania y Gabriel nuevamente tanto por leer el libro como por comentarlo. Muchas gracias, se pasaron. Bueno, y con esto estamos cerrando ya. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que el próximo martes, a esta misma hora, es decir, 17:30 hora de Italia, Tania, si te quieres incorporar, y en todo caso 13:30 hora de Santiago de Chile. Vamos a seguir analizando este libro ahora, viendo la segunda parte, que es sobre la forma del Estado. Vamos a discutir Estado unitario, Estados federados, cuánta descentralización, etcétera. Y es un tema que es tremendamente importante también para los que estamos interesados en el proceso constituyente. Así que el próximo martes, Diego, no sé si nos puede recordar quiénes van a comentar el martes próximo. Josep María Castellà, y que no sé si lo dije bien, porque el catalán no se me da tan fácil, pero él va a ser el primero, y también vamos a tener la intervención de Amaya Alves. Perfecto. Estupendo. Entonces, los dejamos cordialmente invitados para el martes de la próxima semana a la misma hora, y muchas gracias a todos por su participación, en particular a nuestros comentaristas Tania y Gabriel. Muchas gracias. Chao, gracias.